Ahora sí, estamos todos conectados. Eh, Buenos días a todos, un gusto verlos. Qué bueno que estén todos acá. Y hola Bruno, ahí me está levantando la manito. Y, Ítalo, hola, ¿cómo estás? Ahora te veo directo en pantalla. Gabriel, hola Hola, Gabriel. Tamara, qué rico verlos. Luigi, qué rico verlos. María Paz. Eh, Valentina, gracias. Muchas gracias a todos los que están acá presentes. No es fácil. Hola, Vale, ahí me está diciendo hola por el chat. Obviamente no es fácil retomar las actividades después de eh, prácticamente 5 semanas de clase. Para ustedes es una experiencia distinta. Para nosotros como académicos nos ha tocado, tanto siendo estudiantes como siendo profesores, enfrentar este tipo de situaciones. Nadie en este contexto en particular, nadie de nosotros aprendió a vivir con una situación tan dramática como una situación de pandemia. Entonces, eh, no hay manuales para enfrentar esto desde ningún punto de vista, ni los profesores, ni los estudiantes. ¿Qué hacer en caso de? Entonces, eh, espero que todos ustedes estén primero bien junto a sus familias. Eso yo creo que es lo más importante. Hoy día tenemos que privilegiar la vida y sobre este contexto es el camino y la senda que nosotros vamos a ocupar. Segundo, los, las necesidades básicas obviamente tienen que estar cubiertas, y aquellas que no sean de primera necesidad se pueden postergar en la medida que esto vaya eh, pasando de a poco, porque tampoco sabemos bien. Se espera que a lo mejor para la primavera esto vaya recién a retomar un curso de relativa normalidad. Entonces, yo de verdad les doy la más cordial bienvenida a retomar con un contexto muy fácil y muy relajado, porque aquí no vamos a forzar ninguna situación, vamos a aprender. Yo les pido por favor, y esto que quede así como súper importante y que claro, que para mí ustedes son lo primero. Ustedes ya son lo más importante. Nosotros los académicos nos debemos a nuestros estudiantes. Y cualquier duda, cualquier inquietud de cualquier forma, no solamente de introducción a la economía, por favor háganmela llegar, tanto en términos personales como académicos. Acá vamos a canalizar y vamos a resolver. Pero todo, todo se puede solucionar desde el punto de vista y del ámbito académico conversando. Sabemos que los problemas de conexión no son los ideales, muchas veces los problemas de conectividad existen, pero lo más importante de esto es que los resolvamos. Por eso las clases van a estar grabadas, vamos a tener distintas instancias de poder conversar de aquí en adelante en este mundo virtual, que obviamente no es lo mismo que estar en clase. Ustedes todavía no han estado nunca en la casona, pero ya habrá momento para todo esto. ¿Ya? Y no somos los únicos tampoco, así que vamos que se puede. A contar de ahora entonces vamos a partir comentando, conversando, y no sé, quien quiera dar una opinión, quien quiera contar algo de su experiencia, levanta la manito o me escribe por chat, y partimos nosotros en esta dinámica nuevamente retomando. Bueno, lo primero es que para ustedes es bastante importante cómo vamos a continuar con este segundo, o sea, después de haber partido 3 semanas. Y lo que les voy a contar es la calendarización que ya está en el aula virtual, y qué les parece a ustedes la nueva forma que les propongo, porque a mí me interesa mucho que todo esto sea súper consensuado. Entonces, vamos a ver cómo es la propuesta de la profe para recalendarizar este
esta segunda vuelta, o sea, no este primer semestre, pero que es la segunda vuelta a clase. Entonces, partamos. Vamos a compartir acá nuestra reprogramación. Y por favor, yo aquí de verdad los escucho, ¿ya? Los escucho para que me vayan diciendo, profesor, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque hoy día vamos a dejar todo esto zanjado y quiero que ustedes me digan qué tal, cómo están. Hoy, chiquillos, están todos bien, ¿cierto? ¿Sí? Están con su familia, están haciendo cuarentena, ya, ok. Eso es lo que más me interesa, que estén bien ustedes y su familia, ¿ya? Eh, todo lo demás tiene solución. Gracias, Maximiliano. Estás bien, me alegro mucho. Bueno, vamos con esta recalendarización que ustedes ya la deben estar viendo porque la estoy compartiendo en pantalla. La primera unidad y la segunda unidad, que ya está vista, salvo dos pequeños puntos que los voy a retomar, va a estar, ahora va a tener una ponderación del 15% y ustedes van a rendir este control número 1 en la semana del 15 de junio. Yo los voy a preparar para el control. Mis estrategias son para que todo les vaya muy bien en el control y vamos a hacer un control formativo la próxima semana. Entonces, cuando terminemos, porque ahora son 2 semanas de marcha blanca, entonces, terminando las 2 semanas de marcha blanca, en donde estas 2 semanas yo los voy a preparar para el primer control, vamos a hacer hoy día también una actividad de repaso y a la vez de preparación, en donde en la semana del 15 de junio ustedes van a rendir esta primera prueba. ¿En qué consiste? Va a haber una prueba formativa porque va a ser vía cuestionario, vía aula virtual. Luego, en la semana del 29 de junio, viene la primera prueba de desempeño. Esta es una prueba más grande, que va a ponderar un 35%. ¿Por qué pongo semana del 29 de junio? Porque ustedes van a tener varios días en donde tienen la posibilidad de ingresar a dar la prueba en el aula virtual. Después les voy a explicar bien este tema de cuestionario que ha sido también bien comentado en este tiempo. En esta primera prueba de desempeño, lo que yo les voy a pedir a ustedes, ya como el propósito de lo que yo quiero que ustedes aprendan, va a ser la definición del mercado, los tipos de mercado, cómo se forman los precios y vamos a hablar de la demanda y de la oferta. ¿Qué determina la demanda y la oferta? Y además, cómo es el concepto de elasticidad precio y la demanda, el concepto de elasticidad precio de la oferta, vamos a ver el equilibrio del mercado, vamos a hablar de bienes sustitutos, bienes complementarios, las elasticidades cruzadas y el excedente de los consumidores y los productores. Todo esto la profesora lo va a evaluar en la prueba de desempeño. Se ve harto, no es tanto, para que ustedes estén tranquilos, ¿ya? No es tanto contenido. Lo importante es que ustedes lo entiendan porque esta es la base para cualquier ingeniero comercial. Futuro ingeniero comercial, ustedes esto lo tienen que saber y después lo van a retomar en microeconomía. Ahora, también les puse acá, en esta recalendarización, la bibliografía que ustedes tienen que estudiar para la tercera unidad. Y yo desde ya les digo que vamos a comenzar con esta bibliografía de Mochón, de la página 46 a la 69. ¿Qué dice acá en este capítulo? Este capítulo trata de demanda, oferta, equilibrio y aplicaciones. Pero esto no va a quedar solito ni va a andar volando, sino que les voy a contar cómo vamos a resolver la bibliografía a contar de ahora, para que esto sea mucho más dinámico. Entonces, está lista la segunda patita, en donde vamos a partir con la unidad 3, pero volviendo de clase, o sea, volviendo de las 2 semanas de marcha blanca, vamos a tener el primer control. Luego, la primera prueba de desempeño cambió el porcentaje un 35 en la semana del 29. Veamos qué viene después. Con respecto a la unidad 3, viene un segundo control que también pondera un 15%, que
lo voy a tomar en la semana del 13 de julio. Para este segundo control está la bibliografía que aparece acá, en donde aparecen como hartos capítulos, pero no es tanto, chiquillos, así que no se preocupen. Son más bien páginas de la 177 a la 179. Son capítulos que busqué la página específicamente para que ustedes pudiesen estudiar. Entonces, este control, la unidad 3, de la unidad 3, que son fijación de precios mínimos máximos, impuestos, subsidios, cuotas de importación, está súper relacionado con las aplicaciones que yo hago de la primera parte de la materia. O sea, esta es una continuación y son ejercicios muy prácticos y muy dinámicos en donde ustedes van a tener que responder qué pasa con la fijación de precios mínimos y máximos. Hoy día se está hablando de fijar precios. Entonces, súper contingente lo que vamos a ver. ¿Qué sucede con la fijación de precios, por ejemplo, de alimentos básicos? Se está pidiendo por parte de algunos sectores. Lo vamos a revisar para que ustedes vean que esto nos acerca mucho a la realidad. Bueno, ahí terminamos la unidad 3 y luego viene la unidad 4. No les puse la bibliografía porque no los quiero abrumar con tanta información, pero la unidad 4 salimos de la parte de microeconomía y entramos a la parte macroeconómica. En esta, nosotros tenemos, vamos a ver cómo funciona la macroeconomía, analizando los principales términos, para qué sirven, cómo se interpretan, y tales como el Producto Interno Bruto, consumo, ahorro, inversión, el gasto del gobierno, importaciones, exportaciones, y vamos a analizar desempleo, inflación. Vamos a ver qué son las políticas que se utilizan, tanto políticas fiscales como monetarias. Aquí están los paquetes de estímulo fiscal, por ejemplo, y vamos a ver cómo esto todo se desenvuelve también en el contexto de una economía abierta, incluyendo la balanza de pagos. Una parte muy entretenida de este contenido, porque dice también relación con lo que estamos analizando hoy día, no a nivel microeconómico, sino a nivel de todo el país, de todos los países que hoy día están viendo una disminución de la actividad económica y que hay luces que podemos caer en una recesión. Todo eso lo vamos a ver en este punto de introducción a la macroeconomía. Y esta unidad la vamos a evaluar con una segunda prueba de desempeño que pondera un 35% en la semana del 3 de agosto. Entonces, con esto ya tenemos todas las evaluaciones del semestre. 2 controles de un 15% cada uno y 2 pruebas de desempeño de un 35% cada uno. 4 evaluaciones que, si ustedes tienen nota final 4,0, están aprobados en la asignatura. Si tienen nota inferior de todas estas 4, de 4,0, tienen que dar la prueba final acumulativa, que antes se llamaba examen, ahora no se llama examen, que va a estar dada en la semana del 17 de julio. Quienes falten a alguna evaluación tienen opción de dar la prueba recuperativa, que va en la semana del 10 de agosto, y finalmente la última semana vamos a revisar promedios y vamos a finalizar la asignatura. Esto termina en la semana del 28 de agosto. Ahí yo tengo una mini holgura de una semana que podemos trabajar. Listo. Aquí está nuestra recalendarización. Está la programación y doy la palabra para ver si queda alguna duda, consulta de cómo vamos a enfrentar la asignatura en esta segunda etapa después del regreso. Yo miro el calendario que lo tengo para allá. ¿Ya? Después del regreso a clases, habiendo pasado 5 semanas. Doy la palabra. Doy la palabra. Ignacio. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quedó con alguna? Valentina. ¿Alguien que quiera hablar, que quiera preguntar algo? ¿Está todo clarito? Ahora, pregunto, ¿están ustedes de acuerdo con
la propuesta que hace la profesora de cómo los voy a evaluar? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Sí, ¿Sí? ¿No? sí ¿Sí? me parece bien. Ya, todo claro. Súper. Perfecto. Ya, entonces, vamos con, por favor, aquí quiero que todos me digan si efectivamente por chat o algo hay consenso. También, si no, si lo quieren releer ustedes y en forma sincrónica fuera de clase, ustedes también me dicen y me pueden escribir. Ya, cosa que todos tengamos los mismos canales de comunicación. Entonces, repito, 2 controles y 2 pruebas de desempeño, 4 evaluaciones en donde todas van a ponderar finalmente el 100%. Pongo semanas, no pongo día, porque ustedes la van a poder dar van a poder ingresar en 2 o 3 días que va a estar la evaluación, ¿ya? Para que ustedes la puedan contestar. Entrando a la evaluación, corre el tiempo, de 1 hora y media, de 2 horas, dependiendo de cuánto yo les dé. Pero tienen varios días para poder ingresar. Una vez que ingresan, les comienza a regir el tiempo. Cualquier motivo de problemas de conectividad, si ustedes, por ejemplo, se salen de la evaluación porque quedaron sin línea o no, la conexión a internet no funcionó, pueden volver a dar la prueba, pero ingresan desde el momento que se fueron de la prueba. Por ejemplo, si quedaron en el minuto 30 y les quedó 1 hora para seguir respondiendo, cuando vuelvan a ingresar, les va a quedar la misma hora restante para rendir la evaluación. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Entonces, continúo. Yo creo que a lo mejor durante este tiempo, no sé si habrán reforzado, estudiado, habrán visto el aula, pero sí, ya, súper. En el aula virtual, yo les coloqué a ustedes una primera práctica dirigida con varias preguntas. Me parece aquí administrador? No sé quién será administrador. Para que se presente, por favor. Entonces, durante estas preguntas que yo les di, era para que ustedes fueran calentando motores y revisando los contenidos. De esa práctica dirigida, la vamos a retroalimentar, pero la retroalimentación va a ser súper fácil. Ustedes me van a mandar preguntas en otro foro, no en el foro que ya está listo, me van a mandar preguntas de el, de lo que no hayan entendido de lo que yo les pedí que ustedes respondieran. Muchas preguntas, y yo voy a responder todas las preguntas al inicio de cada clase. Lo mismo vamos a hacer con los capítulos de estudio. Entonces, el capítulo, por ejemplo, que yo les voy a pedir que estudien para la próxima semana, porque nosotros podemos ver nuevos contenidos, pero no evaluar, todo partiendo súper normal, nada presión. Entonces yo lo que les voy a pedir también es que ustedes eh, partan con este capítulo, ¿ya? La sexta edición, de la página 46 a la 69, también va a quedar escrito, en donde van a partir con el capítulo 3. Esta va a ser nuestra partida estudiando nuevamente. Y ahora yo voy a hacer un breve repaso, pero este repaso va a ser un repaso en donde el propósito va a ser que ustedes puedan hacerme preguntas por chat o levantando la manito, o, bueno, la idea también es que ustedes también participen, porque esta es una forma de cómo voy a preguntar, y segundo, a la vez vamos a ver cómo vamos a poder repasar en esta misma actividad. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya, entonces partimos. Y esta es la clase de vuelta de... Ahora la voy a compartir.
Ya, ahí está. Entonces, vamos a partir con la clase Zoom. ¿Están con las pilas puestas, chiquillos? Yo estoy 100%, estoy tan contenta de verdad. Estoy feliz, porque los echaba de verdad, los echaba de menos. Entonces, en esta clase el propósito de esta clase va a ser que nosotros reforcemos conocimientos, pero a la vez vean ustedes cómo yo les puedo preguntar de los conocimientos que ustedes han adquirido. Hay tres formas. Entonces, la primera parte va a ser aquí, voy a ponerlo grande, y quiero escucharlos, los que quieran conversar y los que me quieran decir y quieran actuar, interactuar, porque de esta manera vamos a empezar a hacer nuestra clase. Yo también voy a empezar a escribir en estas Power después, en estas no, porque si quieren después se las mando resueltas. De todo lo que nosotros vimos en la primera unidad, que era por qué estudiamos economía, las ramas, o sea, la economía positiva normativa, cuando nosotros hablábamos de juicios de valor, cuando aplicábamos esta ciencia social, ¿cierto? Entonces, los tipos de bienes que tenemos nosotros, tanto para los recursos productivos. Entonces, aquí vamos a empezar a revisar todos los conceptos. Yo les puedo hacer este tipo de preguntas con este repaso. 1. Determina si los siguientes enunciados son verdaderos y falsos y por qué. Lo importante acá no es dejar esto al azar que sea un 50 y 50%, sino que si yo les hago este tipo de preguntas, el por qué es muy importante, porque de esa forma ustedes me dicen que realmente han aprendido y están justificando su pregunta, o sea, su respuesta. Entonces, partamos con la letra A. Dice, un regalo de cumpleaños es un ejemplo de un bien libre, porque la persona que lo recibe no debe efectuar ningún pago por obtenerlo. ¡Wow! Ahí está la primera pregunta de verdadero y falso. Entonces, pregunto, falso, verdadero. Ahora yo no puedo dar la respuesta. Quiero que ustedes me digan verdadero o falso. Me están escribiendo por chat. Bien, el que quiera levantar manito, súper bien. Y falso, falso, falso. Falso. Mira, muchos me están poniendo ya falso en el chat. Ahora, hasta aquí hay un 50% de la respuesta correcta, porque efectivamente dice que el regalo de cumpleaños es un ejemplo de un bien libre, no es un bien libre un regalo de cumpleaños. Porque si bien a mí me regalan algo, este bien a alguien le costó una determinada cantidad de dinero obtenerlo. No es algo que me hayan regalado y que yo lo haya recibido, por ejemplo, a ver, depende del regalo cumpleaños, me podrían haber dicho, sí. Porque si alguien va caminando por la calle, encuentra una flor que se da en la vereda, obviamente ahí cualquiera podría recibirlo, ¿cierto? O no les costaría nada recoger o cortar esa flor que viene de algo que cualquiera lo puede hacer y no hay un precio por eso. Entonces, es falso siempre y cuando, obviamente, el regalo de cumpleaños haya sido adquirido, haya sido comprado por otra persona. De esa forma, cuando yo lo recibo, yo no pago, pero el que lo compró efectivamente era un determinado bien que no tenía a lo mejor, que no había muchos más bienes de ese regalo que a mí me entregaron. Entonces, ¿están todos de acuerdo que en este caso es falso porque el regalo es un bien económico, es escaso? ¿Qué otra característica tiene que tener un bien económico?
aparte que sea escaso. Estamos repasando los contenidos. Busquen en sus cuadernos cuáles son las características de un bien escaso. Entonces acá yo, mientras que ustedes buscan en sus cuadernos falso, ¿cierto? Porque un regalo es un bien económico, no un bien libre. ¿Cuáles son las... Ahora, chiquillas, chiquillos, yo quiero escuchar estos cuadernos que suenen, ¿ya? Buscando por ahí los resúmenes, los capítulos de los libros que ustedes estudiaron, ¿qué es un bien económico? Los escucho, los leo. A ver, por aquí me están escribiendo algo. Ya que se puede hacer la compra, son bienes limitados, Sergio, son bienes limitados. Los bienes libres son ilimitados. Son escasos, gracias Sergio, y son apropiables. Muy bien, Valentino, o sea, yo puedo comprarlo, me puedo apropiar de este bien. Entonces, acá vamos a poner, porque son escasos y apropiables. Listo, súper. Entonces, como dice acá, hay una palabra, una forma en donde está así de culto en muchos libros de economía. Y dice así, miren, yo les voy a poner y dice tal cual, ningún almuerzo es gratis. Ahí sí, ningún almuerzo es gratis. Esto es así porque a mí me pueden invitar a almorzar, a ustedes los pueden invitar a almorzar, pero no por eso, porque yo no pague, ¿ya? Es un bien libre. En este caso son bienes económicos, porque tenemos que pagar, alguien paga por el almuerzo, no nosotros necesariamente, y el almuerzo es un bien escaso, nos lo encontramos caminando por la calle. Entonces, ningún almuerzo es gratis. Esto es súper de culto, está en muchos libros de economía, entonces se los pongo y se los dejo así para que recordemos esto. ¿Alguna duda? Ay, me equivoqué. ¿Alguna duda? Consulta, ¿no? Todo clarito, miren, ¿qué vimos acá? La diferencia entre bienes libres, bienes económicos y los tipos de bienes que existen en la economía que se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su uso, bienes intermedios, bienes finales, que se adquieren o no para consumo inmediato. Esa es la diferencia entre bienes de consumo versus bienes de capital, pero no nos adelantemos, sigamos. Ahora, vamos por la letra B. Y aquí vamos, profe, esto lo vimos antes del paro. Sí, Gabriel, está todo visto y esto es solo un repaso, ¿ya? Así que lo que estoy haciendo yo ahora, no estoy viendo nada de contenido nuevo, solo estoy haciendo un repaso de lo que nosotros vimos durante las 3 semanas de clase, ¿ya? Entonces, continuamos. Yo los leo y los escucho a todos, por favor, porque lo más importante es esto, es la comunicación. El costo, ahora, lo que yo estoy haciendo, que buena, también es súper buena la pregunta, lo que yo estoy haciendo es relacionar los contenidos, viendo teoría, pero llevándolo a la vida real a través de las distintas formas que yo puedo preguntar. Vamos con la segunda. El costo de oportunidad del aire es 0. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Por ahí me contestaron. Verdadero, dice Sergio. ¿Ya? Profe, Sí, pienso que no tengo que renunciar a ninguna otra opción mejor para poder respirar aire.
A menos que esta vez tenga respirador mecánico y tenga que pagar de forma diferente el aire. Claro, Pero no hay una forma en la que en la que tenga que gastar algo, como independientemente del smog, por ejemplo, la contaminación en Santiago, el aire es un bien libre. ya, muy buena acotación, Ítalo. Eh, Miren, Ítalo lo que hizo recién fue colocar en tapete en la discusión el concepto del costo de oportunidad para poder relacionar esta frase tan pequeñita. El costo de oportunidad del aire, o también como nosotros lo vimos en clases, el costo de oportunidad en términos del aire es a lo que yo estoy renunciando para obtener este aire que yo puedo respirar en forma limpia, menos limpia, y ahí ya hablamos de un concepto de externalidad que es un concepto de contaminación, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar de ladito, pero el costo de oportunidad del aire, ya, o en términos del aire, como muy bien dijo Ítalo, es ¿a cuánto es lo que yo renuncio para obtener este aire que me hace respirar? Bajo un contexto completo. De inmediato te doy, Luciano, la palabra. En este contexto eh, del sacrificio. Entonces, Luciano, ¿tienes una pregunta? Aquí te doy la palabra. Nada, simplemente quería como, no sé, hacer como la acotación o una duda igual, que yo tenía notado que el costo de oportunidad también es la inversión que uno está haciendo, eh, la, la inversión como del recurso disponible, así como aparte también de lo que uno está dejando de lado por el costo de, como por ejemplo lo del caso del smog, que es como lo que uno está perdiendo por invertir en ese producto, por decirlo de alguna forma. Entonces, si lo vemos por el lado de que el costo de oportunidad también es como la inversión al recurso o al recurso disponible, podría ser cero, ¿no es verdadero? ¿Es falso? Es verdadero, ¿o no? A ver, sí, ahora vamos con la respuesta. También, muchas gracias. Miren, también con respecto al costo de oportunidad, ya, de acuerdo a lo que nosotros vimos y están los apuntes, las clases y todo, es la mejor alternativa desechada o el costo de la mejor alternativa desechada. Entonces, el costo de oportunidad del aire o en términos de aire es cero. ¿A qué renuncio yo para poder respirar un aire limpio? Renuncio a muchos otros bienes, porque nosotros respirar y tomar aire es un acto casi inconsciente, ¿cierto? Que lo hacemos todos los días, las 24 horas del día, porque si no, no podríamos vivir. Entonces, renunciamos a respirar, renunciamos a algún otro bien por respirar. Ese es el concepto de costo-oportunidad. ¿Estoy renunciando a algo? No. Por lo tanto, la respuesta correcta es, ya lo habían escrito por ahí, verdadero. Ahora, ¿por qué no estamos renunciando a nada? Está el concepto de el que está arriba, porque el bien como tal, en este caso, es un bien libre. ¿Ya? Entonces, verdadero, porque verdadero, ya que el aire, hoy día, porque ya no me atrevo a aventurar, en un futuro a lo mejor vamos a tener que pagar por respirar un aire puro. Entonces ahí ya nos cambia el concepto. Entonces, ya que el aire es un bien libre. Luciano. Sí, para terminar, para sacarme todas las dudas del costo de oportunidad, siempre, o sea, el costo de oportunidad siempre se va a poder cuantificar algún número, o siempre va a ser como una alternativa de servicio o algo así, o de recursos. De las dos formas, Luciano. Yo puedo cuantificar un costo de oportunidad y puedo hablar en términos como lo estamos viendo ahora, ¿ya? En donde no tengo que renunciar a nada
para poder respirar y usar este aire que es un bien libre. En ese caso no estoy cuantificando, ¿no? Solamente estoy respondiendo. Después tengo algunos ejercicios que vienen más adelante en donde sí vamos a cuantificar el costo de oportunidad de un bien con respecto al otro. ¿Ya? Acá como el bien es libre, Gracias. de nada, Luciano, como el bien es libre, no coloco otros bienes. ¿Ya? Entonces, y le voy a poner acá para que nunca más se lo olvide, y no renunciamos a nada, por eso que para obtener ahí, no renunciamos a nada. Ok. Letra C. Los bienes de capital satisfacen necesidades presentes. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué me dicen por acá, por el chat? Falso. Falso, no sé. Estrella, Luciano. Ah, no, era de la pregunta anterior. Ya, falso, falso, falso. Hasta el momento hay varios falsos. Porque no atienden, falso porque no atienden las necesidades presentes. Ya, ¿cuáles son las necesidades presentes, Sergio? Porque si a mí me toca evaluar, por ejemplo, tu respuesta, tendríamos el 50% de la respuesta buena. ¿Qué hablamos? ¿Qué significaría aquí necesidades presentes? Lo escucho. A ver, ¿qué me dicen por acá, por el chat? Comida y ropa, bien, bien. O sea, necesidades de consumo, ¿cierto? Esa era la diferencia que nosotros hicimos entre bienes de consumo y bienes de capital. Entonces, esta alternativa es falsa, falso, leo al tiro, ya que los bienes de capital no satisfacen bienes de consumo. Por eso que son necesidades presentes ya. Yo, por ejemplo, no puedo adquirir un bien de capital. Bien, perfecto. Ahí, Luciano, ya los que ocupamos todos los días, claro, son duraderos. A mí no me sirve, ya, por ejemplo, comprar un auto para satisfacer necesidades de alimentación. Entonces, falso, ya que debemos satisfacer necesidades de consumo. Nuestras necesidades básicas. De consumo, por ejemplo, alimentación. Hoy día, una de nuestras necesidades de satisfacer es alimentación, es salud, ¿cierto? Que son necesidades básicas de consumo. Ahí les di un ejemplo. Un bien de capital nos sirve para satisfacer la necesidad hoy día de tener hambre, sueño, sed, que son aquellas que están en la primera escala de Maslow. Entonces, súper importante porque esto nos da pie para recordar los tipos de bienes en la economía. Es un recordatorio. Yo los voy a seguir recordando, ¿eh? No se preocupen, aquí voy a barrer todos los contenidos, pero de esta manera para que vean cómo la profesora puede preguntar. ¿Alguna duda con respecto a la letra C? ¿No? ¿Todo bien? Súper. Letra D. Una economía está asignando eficientemente todos los recursos que dispone cuando el costo de producir una unidad adicional de un bien en términos del otro es cero. Listo. Ahí está planteado entonces el cuarto determina y ver si este enunciado es falso o es verdadero. Lo primero, cada vez que nosotros nos enfrentamos a este tipo de preguntas, tenemos que contextualizar dónde se está preguntando, el dónde estamos. Entonces, en esta pregunta
si pienso en que una economía tiene que asignar eficientemente todos los recursos, al tiro me coloco en el contexto que estamos hablando de una frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una frontera de posibilidades de producción, dijimos que había frontera de posibilidades de producción que eran cóncavas miradas desde el origen, es decir, yo les veo el fondo de la olla o la guatita. Y hay otras en donde la frontera de posibilidades de producción podía ser una línea completamente recta. Ya, Luciano nos dice falso, ya que un bien de capital mientras perfecto. Verdadero, nos pregunta con respecto a esta pregunta. Veamos, pues, una economía está asignando eficientemente todos los recursos. Entonces, ¿qué nos vamos a poner en nuestra cabecita? ¿Dónde nos vamos a situar? Una economía, una frontera de posibilidades de producción. ¿Qué tiene esta frontera? Tiene recursos productivos, ¿cierto? Que puede ser capital y trabajo, que se asignan a producir dos bienes, por ejemplo, X e Y. Y a medida que nosotros queremos ir aumentando, ¿cierto?, la producción de un bien, necesariamente tenemos que renunciar a unidades crecientes, a la producción de unidades crecientes del otro bien. Ahí estoy hablando de una frontera de posibilidades de producción que es cóncava, mirada desde el origen. En base a esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un punto en la misma frontera de posibilidades de producción en donde puede ser cualquier punto que esté en la FPP, que son puntos eficientes. Pero, cuidado, si yo quiero cambiarme de un punto a otro, desde el punto de vista de la producción, por eso que el nombre lo dice, frontera de posibilidades de producción, va a significar que siempre tengo que renunciar. Y esa renuncia para aumentar en una unidad adicional del bien no es igual a 0. Tiene un número y lo podemos cuantificar. Entonces, ¿están de acuerdo conmigo en lo que yo les conté o no? Porque ahora la idea es que todos participemos. ¿No? ¿Sí? ¿Alguien me dice algo? ¿Están de acuerdo conmigo? Ahí apareció. ¿Está hablando del costo marginal? No, no estoy hablando del costo marginal. En sí, el costo marginal es el costo de producir una unidad adicional del bien. Pero no estoy asociando, ahora en este caso estoy hablando de frontera de posibilidades de producción, en donde una economía ve cómo producir en términos eficientes y siempre la eficiencia de la producción significa que estoy utilizando la capacidad de, yo aquí explico la capacidad de poder, de poder producir, pero utilizando al máximo y al 100% de los recursos, va a ser una producción en la misma frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? Entonces, no está asociado, Sergio, prácticamente, estoy leyendo acá, como ustedes bien dicen, sí, es falso, ¿ya? Y, a ver, como me colocan ahí que de repente no entendí bien, lo voy a explicar de otra forma. Ya, a ver, aquí, leí los chats, ¿hay alguna duda, inquietud con respecto a este? Vayan, yo me encanta, porque el Ítalo ahora en este momento está buscando en los apuntes. Súper bien, Ítalo, eso es lo que necesito, ¿ya? Necesito Profe, que tengo una leas. respuesta. Ya, a ver, cuéntame, Ítalo. Es que estuve leyendo el libro de Mankiw, que, bueno, en la página 25 habla acerca de una empresa que tiene computadores y tiene autos. Entonces, la producción de 2.200 computadores permite una producción de 600 autos. Ese es el punto A. Y cuando se mueve al punto B, la producción disminuye 200 computadores, de 2.200 a 2.000, pero aumenta 100 autos. O sea que el costo de oportunidad es de 100. Es el margen.
la resta entre ambos. Entonces siempre va a haber un producto que una empresa X va a estar, está especializado en, por lo tanto, haciendo la balanza, a medida que aumenta uno, disminuye otro. Y esa diferencia es el costo de oportunidad en el cual se basa esta frontera de posibilidades. Por eso no puede ser cero, porque tiene que haber entonces un margen. Y disminuir el margen es lo que hace, no puede ser cero, pero disminuirlo haciendo que se explote el máximo potencial de acuerdo a la habilidad que tiene para poder producir, entonces es el progreso. A menos que haya una nueva tecnología que permita que se aumenten los valores sin perder nada. O sea, un progreso, muy bien, un progreso técnico o, por ejemplo, una capacidad de generar mayores conocimientos en los trabajadores, capacitar a los trabajadores, cosa que esta FPP ya aumente y vamos a encontrar un punto de producción en donde podamos aumentar más de la producción de ambos bienes. Eso es muy importante, te agradezco, Ítalo. Eso es lo que yo necesito, que ustedes vayan corroborando, contrastando. Esto es lo que estamos haciendo como un repaso, y la idea es que todos nos potenciemos. Súper bien, siempre hay que renunciar, ¿ya? Sergio, ¿quieres decir algo? Te escucho. ¿Sergio? ¿No? Ya, continúo. Los leo en el chat. Sí, me quedó súper claro. Bien, bien. Muy bien, perfecto. Ya, yo si no había alguna, si había más dudas, igual si quieren grafico. ¿Quieren que grafique esta respuesta? Sí, ya, vamos a hacer el gráfico. Voy a ocupar mi cuestión para... Ya, bien, sí, grafique. No sé cómo está mi mano, porque recuerden, llevo igual que usted hace un mes sin graficar en la tablet esta, entonces no sé qué va a pasar. Pero veamos cómo vamos aquí a escribir. Ya, vamos a graficar. Ya, dice, ya. Entonces, voy a hacer el gráfico y vamos a copiar está configurando, dice, ya. Entonces, cuando ustedes tienen alguna duda, aquí es otro tips que da la profe, con este tipo de repaso, cuando ustedes tienen alguna duda, lo bueno es que, y lo importante es que no tengan miedo, hagan el gráfico, ¿ya? Porque de esa manera queda como súper claro lo que ustedes están resolviendo. Aquí voy a colocar esta misma pregunta, la vamos a la letra D, y la voy a escribir para que quede toda la evidencia. Todo esto es repaso, todo es repaso, ¿ya? No hay nada que no hayamos visto. La profe está repasando los contenidos, pero más que una definición, está tratando de que ustedes recuerden lo que nosotros vimos antes del 24 de abril. Entonces, ya, con esta pregunta, yo digo, ya a ver, claro, de partida por descarte, no estoy hablando ni de definiciones de economía, estoy hablando del costo-oportunidad, pero una economía de recursos, asignación eficiente. Entonces, acá, lo que la profe está hablando, y como ustedes tienen que pensarlo así desde el punto de vista bien económico, para que les vaya súper bien en la prueba. Esta es la idea, así la profe va a preguntar, y lo que estoy haciendo ahora es generar preguntas, pero para llevarlos a los contenidos del repaso. Yo encuentro que así se explica, se entiende bastante bien qué es lo que nosotros vimos, y también reforzamos. Esta es una estrategia que yo estoy ocupando ahora para volver con la menos cantidad de estrés, con la menos forma no quiero presionar ni tensionar a nadie, entonces de esta manera yo estoy aquí ya. Entonces,
estoy tratando de que ustedes se acuerden de la materia, estoy repasando. Y a la vez estoy como jugando con ustedes. Entonces, ya, entonces aquí la profe me está diciendo dos bienes. X en unidades, recuerden que estas son unidades, y el bien Y en unidades. ¿Cómo produzco estos dos bienes? Con factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos? Por ejemplo, acá yo puedo tener, ¿qué es esto que salió aquí? Entonces, acá tengo factores productivos, y estos factores productivos, ustedes los conocen, pueden ser tierra, capital, L, era tierra, K, capital, ¿cierto? T, tecnología. Hay más. Hay factores, por ejemplo, factores productivos tales como las habilidades gerenciales, etc. Pero para la producción, ¿qué es lo que nosotros usamos? Mano de obra, usamos capital, ¿ya? Y estos dos son los que preponderantemente más se utilizan cuando hablamos de una frontera de posibilidades de producción. Ahora voy a graficar la FPP, ¿ya? Y lo que yo les contaba es este gráfico. Una FPP que es cóncava mirada desde el origen. ¿Qué implica esto? Que cada vez que yo aumento aquí de X, voy a colocar solamente 3 para no provocar problema. 1, 2, 3. Estas unidades no se preocupen que pueden ser miles de millones de unidades de X. Y aquí voy a poner 0. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cuando yo no produzco nada de X, produzco todo de Y, estoy en este punto, ¿cierto? Y cuando yo aumento la producción de una unidad de X, necesariamente sacrifico, ahí está el costo-oportunidad. O sea, el costo-oportunidad de aumentar una unidad del bien X en esta economía significa, ahí voy a poner más, significa sacrificar unidades del bien Y. Ahora, ¿en cuánto sacrifico? Porque acá también el costo de oportunidad de aumentar en una unidad del bien X, ese, ¿cuánto es lo que yo aumento? Una, implica un sacrificio del bien Y. Ahora, este costo de oportunidad acá es creciente. Aquí es más chiquitito, ahora el sacrificio es más grande, y si quiero aumentar a 3, imagínense todo lo que dejaría de producir del bien Y para llegar a la producción de 3 unidades del bien X. Esto, pasar del punto A al punto B y al punto C en términos de costo-oportunidad, todos son puntos eficientes. Significa que los factores productivos de capital y trabajo los estoy utilizando al máximo. No tengo personal cesante, no tengo máquinas sin utilizar. Todo esto sin considerar, aquí por ejemplo, tecnología no lo estoy ocupando como factor productivo, ¿ya? Porque tecnología está más bien asociado a avances tecnológicos que hacen que se mueva la frontera de posibilidades de producción, se expanda, ¿ya? Crezca hacia arriba de la frontera inicialmente graficada. En estos puntos A, B y C son puntos eficientes. Estoy trabajando eficientemente en los recursos productivos que tiene la economía. Pero, en este caso, ¿ya? La economía asigna eficientemente todos los recursos que dispone cuando el costo de producir una unidad adicional de un bien en términos del otro tiene un costo en términos de unidades, ¿ya? Es posible cuantificar. Hay que renunciar a unidades crecientes del otro bien. Por lo tanto, la respuesta es falso. Profe, entonces el costo de oportunidad nunca puede ser 0, me pregunta la Vale. Cuando hablamos de costos de oportunidad asociados a fronteras de posibilidades de producción, ya sean cóncavas, como de esta forma, o lineales, y lineales son, que también lo vimos en clase, en donde voy a escribir, uy, la profe que está mala para graficar. Bueno, ya no importa.
lo perfecto enemigo de lo bueno. Ahí tenemos nosotros otra frontera posibilidad de producción, el bien X y el bien Y. Esta es una línea recta. A diferencia de esta que es cóncava, cada vez que yo aumento una unidad de X, renuncio a una unidad de Y, pero a la misma cantidad. O sea, acá la renuncia es unidades constantes de Y. Acá la renuncia, en esta gráfica, son unidades crecientes de Y. Cada vez que tengo factores productivos en donde tengo frontera de posibilidades de producción, el costo de oportunidad nunca es cero. El costo de oportunidad viene siendo cero en aquellos bienes que son libres. Acá tengo que utilizar factores productivos, tengo que pagarle a los trabajadores, tengo que pagar el costo de la máquina. Si la estoy arrendando, tengo que pagar la tasa de interés por el arriendo. Nada es gratis, ningún almuerzo es gratis. Acá el costo de oportunidad no es gratis, no es cero. Siempre tiene un valor. Ahí no sé si respondí, porque, chiquillos, me da como lata estar hablando a cada rato. ¿Respondí la pregunta que me hicieron? ¿Sí? ¿Se quedó claro? Con la ayuda del Ítalo y con las otras dudas, ¿ya? Más lo que está escrito en el chat, creo que tenemos aquí 4. Sí, profe. Profe, tengo una pregunta. Sí, espérame, a ver, quedó claro Sí. para mí al menos. Ok. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? A ver. La Valentina tiene una pregunta. Vale, profe, vale, te escucho. O te leo, no sé. Profe, vale, Valentina. El costo de oportunidad puede ser decreciente. Ya, perfecto, respondo de inmediato. Ya, respondo la bala al tiro, así no vamos dejando nada en el tintero. Sí, el costo de oportunidad puede ser decreciente, sí, pero el costo de oportunidad es decreciente cuando nos encontramos con una función que no es ninguna de las dos que vimos en este caso. Cuando existe, ¿ya?, una función, y aquí voy a graficar, me disculpan, chiquillos, porque mis gráficos están saliendo, pero muy, muy chuecos. Mira, ahí ya me apliqué, mira. Nosotros también en economía usamos este tipo de gráfica, ¿ya?, en donde este gráfico ya es una función que es convexa mirada desde el origen, en donde si yo tengo dos bienes, X e Y, y esto se utiliza, este gráfico se utiliza en la teoría del consumidor, por ejemplo, en donde a este gráfico yo le llamo curva de indiferencia. Entonces, ¿qué significa? Desde el punto de vista del consumo, no de la producción. Listo, ahí es una tremenda diferencia, que no se les olvide porque para toda la vida lo van a ocupar. Esta función, que es una curva de indiferencia, si yo aumento el consumo del bien X, renuncio a unidades cada vez menores del bien Y. ¿Ya? Ese es el caso en donde el costo de oportunidad podría ser decreciente, pero desde el punto de vista del consumo, del consumidor, no del productor ni por ende de la producción. Eso lo vemos después en Microeconomía 1. Vale, ¿quedó claro el por qué? O sea, quedó claro que sí, que puede haber, y el ejemplo, en este caso cada vez tengo que renunciar menos del consumo del otro para aumentarlo, si no, mi bienestar estaría reduciéndose como consumidor. Listo. ¿Quién más tiene dudas? Los escucho, los veo, los leo. ¿No? Continúo. ¿Les gusta esta metodología de cómo vamos avanzando con el repaso? ¿Sí? ¿O les gustaría que yo les fuera hablando, como repitiendo lo mismo, la definición de cada cosa? Si quieren lo hago. No, sí, no sé, a lo mejor vamos viendo. ¿Ya? Mi estrategia espero que dé buen resultado. Bueno, ahí están entonces resueltas las 5 primeras preguntas de como yo les coloco acá, que es determina.
Ahora les voy a enseñar algo que no se enseña en ninguna parte. Sí, no, está súper bien. Ya, súper. Gabriel, no, sí. Ya, aquí me están diciendo todo, sí. Gabriel. ¿Te refieres a que sigamos así, de esta forma, repasando? Ya, súper, gracias, ya. Besos a todos, súper, bien, me parece. Vamos. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es algo que en ninguna parte se los enseñan. Pero yo, para poder preguntarles algo de así, en contenido, y aquí vamos a ver contenido, lo primero la pregunta es, ¿cómo se resuelve o cómo se responde un comente? Si ustedes me hacen caso y ponen 100% de atención en lo que la profe les va en este momento a contar, les aseguro que nunca más se les va a olvidar. Y en todos los comentes, tanto de introducción a la economía, micro 1, micro 2, las macroeconomía internacional, etcétera, siempre les va a ir bien. Palabra de mujer. Y mi palabra vale más que 1000 firmas juntas. Mi compromiso también. Entonces, vamos a analizar el comente y cómo se responde un comente. Voy a tomar agua, espérenme un poquitito. Me dio sed que tanto hablar, hace tanto tiempo que no hablaba tanto. Ya, espérenme un cachito. Ya, me hizo un juguito. Voy a tomar un poquito de agua. Vamos a ver el comente entonces. Yo debo reconocer que los comentes para muchos estudiantes es como chino, ¿ah? Y como que no, les cuesta resolver comentes. Y dicen, pucha, nunca tengo el total del puntaje, entonces yo me voy a referir a una determinada, algún determinado contenido, ¿ya? Ahora, vamos a leer el comente, y los comentes por lo general siempre están con cremillas. Entonces dice, cuando disminuye el empleo de un país, la frontera de posibilidades de producción se desplaza afuera hacia la derecha. Listo. Eso es lo que dice. Esto puede ser falso o verdadero. Entonces, acá lo que vamos a hacer, siempre que sea este tema así de economía, lo primero que yo les recomiendo es que grafiquen. Hagan un gráfico, tal cual, ¿ya? Y después voy a hacer el gráfico a un lado y vamos a ir analizando nuestro comente. Entonces, lo primero que les recomiendo, graficar. Lo más importante, graficar. Y vamos a hacer el gráfico, ahora sí. Voy a hacer el gráfico aquí a la derecha. Uy, ahora no quiere graficar este mono. Voy a bajar, voy a partir aquí. Ustedes ya tienen el gráfico hecho, ¿cierto? Ops. Yo creo que sí. Ya. Esto es todo para que me quede derechito. Hoy no hay caso, no quiere graficar esto. Ahí sí. Ahí sí. Entonces vamos a hacer el gráfico y al ladito yo les voy a ir escribiendo todo lo que ustedes tienen que saber indicar para obtener el máximo de puntaje. Estas son las estrategias que usamos los profes para que ustedes puedan y tengan la claridad completa y se sientan muy seguros después para responder. Entonces, aquí tenemos una frontera, lo primero, frontera, yo lo único que, la profe está preguntando por FPP, lineal o cóncava, no importa, pero voy a hacer una FPP cóncava. Aquí voy a tener dos bienes, X
en unidades e I en unidades. Entonces, sin leer nada, sin preocuparme de lo que dice, yo voy a poner acá condición inicial. Y en la condición inicial tengo una FPP0, aquí, FPP0, en donde produzco dos bienes, X e Y, y donde la FPP coloco que es cóncava para saber que estamos hablando de una FP que tiene una curvita de, si yo miro de aquí hacia allá, le estoy mirando el fondo a la olla. Y tengo dos factores productivos, dos factores de producción. Voy a poner tierra, L y trabajo, perdón, tierra y capital, listo. Esas son las condiciones iniciales. Ahora viene lo importante. Condición inicial, disturbio. El disturbio es lo que, o sea, el disturbio es fundamental para analizar cualquier tipo de... Aquí voy a borrar que me quedó ahí. Entonces, aquí, disturbio. Ahí sí, que había escrito como medio mal. Disturbio. ¿Cuál es el disturbio? ¿Qué nos aleja de esta condición que es inicial? Y ahí vemos dónde encontramos el disturbio. Leo nuevamente. Cuando disminuye el empleo de un país, la frontera de posibilidades de producción se desplaza afuera hacia la derecha. ¿Cuál es el disturbio? La disminución de empleo. La disminución del empleo. Bien, el disturbio puede estar cuando parte el comente, al medio del comente o al final del comente. Entonces, el disturbio es algo que nos hace salir de una condición inicial, ya sea condición de equilibrio inicial, etc. En este caso, el disturbio es la disminución del empleo. Eso es lo que ustedes tienen que identificar en cada comente. Si no lo identifican, no van a poder resolver el comente y no van a tener el comente bueno, ¿ya? Entonces, teniendo el disturbio identificado, recién ahora vamos a hacer el análisis, ¿ya? Y el análisis es el análisis del disturbio. Entonces, yo aquí voy a colocar delta menos, que ustedes saben que es disminución del empleo, es lo mismo que un aumento del desempleo, ¿cierto? O un aumento del desempleo. Ustedes pueden ir escribiendo conmigo. Bueno, esto también queda grabado. Bueno, ¿qué implica esto? Esto implica que esta economía, la economía, se sitúa ¿dónde? Díganme ustedes, ¿dónde se sitúa la economía? Escucho, los leo. ¿Dónde se sitúa? Significa, a ver, pensemos, cada vez que hay un aumento en el desempleo, significa que no estamos utilizando eficientemente y a plena capacidad el factor de mano de obra. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Los escucho? No se usa 100% la mano de obra. Entonces, la economía se sitúa en esta FPP0, no, porque acá tengo todos los recursos de mano de obra utilizados. ¿Dónde se sitúa entonces esta economía? ¿Dónde está? Después del disturbio. Esta economía se sitúa en un punto por bajo la frontera de posibilidades de producción. Por ejemplo, en este punto, en el punto A. ¿Ya? Ahí está la economía, sin mover la FPP.
estamos situados en un punto por debajo de la FPP. Significa un punto de ineficiencia. Significa que no estoy utilizando al 100% los factores productivos. Entonces, la disminución del empleo, disturbio, el análisis, la economía se sitúa en el punto A. Este punto es una zona de ineficiencia, ¿ya? En donde se están subutilizando los factores productivos. Con esto, al estar situado en el punto A y al no producir en la misma FPP, y al no producir en la FPP, ¿cierto? Que es esta zona de acá, coma, y al no producir en la se produce menos de cada bien. Y la FPP0 no se ve alterada. Por lo tanto, ¿ya? Y esta es la conclusión, por lo tanto, el comente es falso. Listo. Así se resuelven los comentes. Condición inicial, disturbio, el análisis del disturbio y la conclusión. Todos estos pasos que yo les voy a poner, A, B, C y D, son los pasos para comentar un comente, y de esta forma tenemos un orden mental, un orden en donde nosotros primero vemos qué se nos pregunta, dónde nos situamos, les aconsejo siempre graficar y luego analizar. Ahora, después de esto, ustedes ven que, claro, cuando disminuye el empleo de un país, la frontera de posibilidades de producción no se desplaza afuera a la derecha. Se mantiene constante. También podría yo terminar el comente así, ya que cuando disminuye el empleo solamente estamos en un punto de ineficiencia que es el punto A descrito en el gráfico. Bueno, así están ya preparados para resolver un comente. Dudas, consultas, todo lo que ustedes quieran, hasta aquí. Si yo les pongo un comente relacionado a la materia, ¿qué contenido realizamos ahora? La frontera de posibilidades de producción. ¿Ya? ¿Qué, dentro de la FPP, qué es lo que más observamos? Vimos este punto A, un punto por debajo de la FPP, que es una zona de ineficiencia, en donde estoy subutilizando los recursos productivos. Entonces, así, por ejemplo, se me ocurre a mí, queda ahora, vamos a la profe, un comente 2, lo voy a inventar ahora, mira. Cuando aumenta el desempleo, no, todo de nuevo, no he dicho nada, ¿ya? Comente número 2. Cuando aumenta la tecnología o hay un avance tecnológico, la frontera de posibilidades de producción se desplaza abajo a la izquierda, coma, aumentando la producción de ambos bienes. Cierro comillas, comente. Tienen que hacer exactamente el mismo, los 5 puntos. Escucho por ahí, ¿hay alguien que tenga alguna duda? Sí, sí. ¿Ya? Profe, los chicos anteriormente tenían la pregunta acerca de por qué el punto A, por qué se explica lo que usted dijo recién. Y básicamente es porque el enunciado, y respondiendo a ello, dice que hubo una disminución en el empleo y la frontera de posibilidades siempre se mantiene normal. O sea, se mantiene bajo esa curva. Por lo tanto, si hay un desplazamiento hacia afuera a la derecha, quiere decir que hubo un avance en la tecnología y que aumentó este mismo. La frontera aumentó.
Entonces, cuando es hacia la izquierda es porque hubo un desempleo, entonces se contradice el enunciado. Por eso es que la profesora explicó el comente. Y en el ejemplo nuevo también se contradice, porque habla acerca de que hubo una mejora en la tecnología, pero que se vino hacia un punto, por así decirlo, A, siendo que ambos recursos aumentaron. Entonces, ahí sí que tendría sentido que fuese hacia afuera, hacia la derecha. Entonces, explicándolo de manera más sencilla, el primer enunciado es falso y no representa el punto hacia afuera a la derecha, el primero, porque cuando disminuye el empleo, la frontera, como es cóncava, bueno, en este ejemplo, va a tender a irse al centro, al origen, Cuidado, en cuidado, cualquiera de cuidado. los puntos. Espera. Ítalo, súper buena la aclaración. Cuando disminuye la contratación de mano de obra, disminuye el empleo, o disminuye o aumenta el desempleo, la cantidad de trabajadores están en la economía. Pero esto de acá no es que se mueva, sino que me sitúo en un punto por bajo de la FPP. Acá, en el punto A, tengo desempleo. En cualquier punto de la FPP, tengo a todos los trabajadores trabajando al 100%, no hay desempleo. ¿Ya? Y en un punto, por ejemplo, en un punto B, que lo voy a poner por acá, en ese punto, no puedo llegar. Es un punto inalcanzable con los recursos existentes actualmente. Entonces tengo 1000 trabajadores y 1000 máquinas, ¿ya? No, y estoy produciendo en esto de acá, en esta FP, ¿ya? No puedo llegar acá porque tendría que tener más trabajadores, ¿ya? Más maquinaria o un avance tecnológico. Entonces, la FPP se va a mover o trasladar hacia este punto siempre y cuando tengamos un aumento, ¿ya? Por ejemplo, de la capacitación y más mano de obra, o cuando tengamos un tremendo descubrimiento tecnológico en ambas industrias, tanto en la industria del bien X y en la industria del bien Y. Todo esto con respecto a la producción de un país. Ahora, voy a retomar nuevamente entonces el enunciado. Muy bien, Ítalo, es exactamente lo que tú dijiste, ¿ya? Yo tengo que refutar el comente y tengo que ver si el comente es falso o es verdadero. Entonces, a ver, voy a ver qué otra cosita hay por acá. Ítalo, máquina. Gabriel, o sea que el punto A está ahí representando el desempleo. Efectivamente, Gabriel, tal cual. Profe, pero en cuanto al ejemplo del gráfico, ¿por qué se sitúa por debajo la FPP? Ya, lo entendí. Pero ¿por qué va por debajo de la curva el punto A? Vamos por el punto A porque hay personas que están cesantes, que están desempleadas, que lamentablemente al haber cesantía, ¿ya? Disminuye la producción, en este caso de los bienes, porque aquí la cesantía afecta a ambas industrias, tanto a la industria que es por el lado del bien X y por el lado del bien Y. Entonces el punto A es una zona de ineficiencia, ¿ya? Ahora, si yo les digo que, otro ejemplo, que hay una zona de ineficiencia porque a las máquinas que se ocupan en ambas industrias no se les ha realizado una debida mantención. Entonces, hay un porcentaje importante, el 50%, por ejemplo, de la maquinaria, en este momento no se puede utilizar porque está en mantención. ¿Dónde estoy en ese caso? ¿En el punto A, en un punto de la FPP o en el punto B? Pregunto, los escucho, los leo. En el punto A, bien, punto A. ¿Queda claro el concepto de la FPP? ¿Sí? Sí, ya, súper. Espero que a todos les quede claro. De esta manera los voy a evaluar. Bien, va un comente. ¿Ya? Luciano, te escucho. Sí, profe, en el fondo, para terminar como con el tema de las fronteras de posibilidades, me quedó una última duda. Por ejemplo, usted pone el caso en el punto B como el punto alcanzable, donde en el fondo dos bienes
son como crecientes, ¿cierto? Como que no tiene que disminuir ningún bien para llegar a ese, o sea, que igual está dentro, está fuera de las posibilidades de producción, pero por eso es mi duda. Porque en el fondo ese punto B es un punto donde los dos bienes, en el fondo, o los dos factores del gráfico aumentan. Entonces lo relaciono directamente con un enunciado del verdadero y falso el que tratamos antes, que el que decía que en una economía, en una economía está asignando eficientemente todos los recursos que dispone cuando el coste de producir una unidad adicional de un bien, el del otro es cero. Pero en el fondo, esto no sería un caso como excepcional donde sí sería cero ese coste adicional de producir un bien, llegando al punto B directamente, o estoy muy perdido de lo que estoy diciendo. Ya, respondo esa pregunta. Dice, una economía, es la que tenemos acá, pues. Una economía está asignando eficientemente todos los recursos que dispone cuando el costo de producir una unidad adicional de un bien en términos del otro es cero. Entonces, esa la respondimos acá, en donde dijimos que era falso porque estoy en la misma frontera de posibilidades de producción. Distinto es que, como tú me dices, Luciano, yo hubiese puesto una economía está asignando eficientemente todos los recursos ya que dispone cuando el costo por unidad de papa en términos del otro es 0, en el caso que exista una mejora tecnológica, o sea, cualquier evento o cualquier disturbio que genere un traslado de la frontera de posibilidades de producción, podría cambiar, pero nunca 0. O sea, tú me estás diciendo, esto de acá, pero ¿qué pasa si yo me refiero a este punto B? Exactamente va a ser el mismo comentario porque ahora me voy a mover en cualquier punto de una nueva frontera de posibilidades de producción. Y siempre el costo va a ser mayor que 0. Ya. Bueno, me quedó claro, profe, gracias. Ya. Distinto es si yo en el comentario les digo una mejora tecnológica, ¿ya? Hace que permanezcamos ya produciendo en cualquier punto de la FPP0. Comente. Falso. Una mejora tecnológica nos hace llegar al punto B, en donde vamos a producir más de ambos bienes, porque esta mejora hace que las industrias que producen los bienes X e Y sean mucho más productivas. Aumenta la productividad en ambas industrias en forma proporcional. ¿Ya? Bueno, de tarea para ustedes. Número 3. Les pido responder, y esta va a quedar de tarea para el día miércoles. Y aquí como súper común que pongamos a Robinson Crusoe, ya desea obtener el máximo rendimiento de los recursos que dispone, dada una cierta cantidad de tierra utilizada, y debe, aquí está malo, escoger, ¿ya?, entre producir trigo o papas. Ahí está la tabla, teniendo las 5 combinaciones entregadas acá. Letra A, les pido realizar el gráfico de la frontera de posibilidades de producción de Crusoe y les pido colocar el trigo en el eje de las X horizontal y en el eje de las Y vertical colocar las papas. Luego, responder estas preguntas. ¿Producir una unidad adicional de trigo tendrá siempre el mismo costo de oportunidad? Y producir una unidad más de papas. Letra C. Si en la actualidad se producen 2 unidades de trigo y 11 unidades de papas, ¿cuál es el costo de oportunidad de producir una unidad adicional de trigo? Y letra D. La combinación de producción de 3 unidades de trigo y 2 unidades de papas está situada en la FPP. ¿Por qué? Bueno, estas quedan de tarea y les voy a subir el Power sin las respuestas y, el Power con las respuestas, pero estas las vamos a revisar al inicio de nuestra próxima clase. Entonces, estamos, ¿ok? Queda 1 minuto para las 10. Impresionante, se me pasó súper rápido la hora. Y ahora
quiero, para cerrar la clase, ahora los quiero escuchar a ustedes y no voy a compartir más esta pantalla, todo va a estar en el aula, pero ahora quiero escucharlos a ustedes, quiero ver, no verlos, sino que me digan qué les pareció esta clase. Fue muy difícil volver ya a retomar después de 5 semanas, sí, no, para todos igual es un escenario distinto, y por lo menos quiero que me cuenten un poquito ustedes cuál fue la sensación de la vuelta. ¿Fue traumática, no fue traumática? ¿Se acordaban de algunas cosas? ¿Van a tener que reforzar conocimiento en estas 2 semanas? Los escucho, los hablo, los leo. Nadie. No, profe, yo voy a comentar para que en verdad tengamos alguna opinión. Gracias. No, que en el fondo yo al menos desde mi punto de vista personal, igual sentía como que, igual me entró la duda al principio de la clase así como, oh, estos conceptos no me acuerdo si lo habían visto, porque personalmente yo no estudié así como si estuviese en clases, como para una prueba en el fondo de los conceptos de economía y todo, entonces igual como que tenía el cuaderno con un poco de telaraña, digamos, entonces, nada, simplemente sentí que, bueno, ahora obviamente al principio de la clase como que me costó agarrarle el hilo de nuevo, pero en el fondo es lo mismo que desde un principio, en el fondo usted explica súper bien las clases, los contenidos, entonces cada duda que va saliendo uno se va resolviendo en el momento, a mí me pasa eso, y la materia encuentro que ha estado súper clara y que, pucha, si seguimos así vamos a retomar como súper rápido en el fondo todo lo Sí, que pasamos y lo que podemos llegar a pasar, así que sí. encuentro que todo es súper, hay que seguirnos, así que también le doy las gracias, profe, por su disposición también y su conocimiento que nos entrega, así que ese es mi punto de vista. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias. ¿Alguien más? Los leo, los escucho. La Vale dice, hay que recordar cosas, pero estuvo muy bueno el repaso y aprecio su preocupación por nuestra salud mental, lo más importante. ¿Ya? Ustedes son lo más importante. Por ustedes, ya nosotros estamos acá. Así que es fundamental por la salud de todos, de todos, de todos. Gracias, Vale. ¿Quién más quiere dar su opinión? Esto es súper importante. Yo necesito escucharlo. Si quieren que cambie metodología, si no están de acuerdo de la forma de evaluar. Hoy día, Profe, sí, escucho. ¿se escucha bien? ¿No? Sí, bien, Sergio, se escucha. Bueno, yo al menos estuve repasando un poco porque no pude estar en todas las clases. Y no, súper buena metodología, sobre todo en la FPP que leyéndolo, leí un poco en el libro de Mochón y no lo había entendido muy bien, pero con los ejemplos así súper claros, los gráficos, y quizá no tenemos una pizarra, pero al menos con el gráfico se pudo entender muy bien. Así que eso, profe. Muchas gracias Muchas, por el tiempo igual, por repetirlo, cada vez yo creo que lo repite, pero eso, se entendió súper bien. Y bueno, a darle con todo, ojalá poder seguir así con las clases y poder seguir sí, aprendiendo más. sí. Muchas gracias, Sergio. ¿Saben? Vamos a aprender, ustedes van a aprender todo lo que tienen que aprender y esta base les va a quedar para toda la vida. Así que yo también aplicar metodologías distintas para que ustedes también se les haga entretenido. Sí, por favor, les pido revisen el aula porque les voy a indicar qué capítulo y cómo lo vamos a estudiar. Les cuento el tiro, porque ya ustedes seguramente van a tener que partir con otra asignatura. Les voy a decir, lean este capítulo y ustedes van a hacer preguntas, todos me van a hacer preguntas de lo que no entendieron y las van a colocar en el foro. Cada uno, esto es individual. Y yo al comienzo de la clase les voy a responder. Entonces, recuerden ya el capítulo que está de Mochón, que es oferta y demanda de equilibrio, empiecen a leerlo, ya, pero con calma, porque la próxima semana van a estar todas las dudas y las consultas que ustedes tengan y me las van a hacer a mí y vamos a hacer un tremendo conversatorio, ¿ya? Bueno, muchas gracias, Gabriel. Ay, dice, siga como siempre, profe, seca. Es lindo. ¿Ya? Y la Vale se agradece que enseñe, no solo para la prueba, sino para que aprendamos de verdad. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea. Con todo lo que a todos nosotros tenemos problemas, todos ustedes, nosotros, la otra vez el día viernes de verdad hubo una reunión yo estoy acá, yo soy la coordinadora del Comité Curricular Permanente y tuvimos una reunión, de verdad, mira, mi perrita ladró hasta que le dio puntada. Después se me quemó una olla de comida. A todos nos pasan cosas, ¿ya? Pero lo ideal, ¿ya?, es que todos estemos unidos.
todo se resuelve conversando. Y la disposición de todos es salir de esto adelante todos juntos y seguir estudiando y seguir en la búsqueda del conocimiento. Así que muchas gracias a todos, les mando un abrazo gigante y nos vemos el próximo miércoles. Revisen el aula para seguir avanzando. Gracias y que estén muy bien. Besitos a todos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, vale. Gracias. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Vean el Chao, profe, aula. que esté bien. Listo. Ok. Nos vemos el miércoles. Chao, chao.